El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Buenas tardes a todos los que nos escuchan semana tras semana. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio. Estamos ya a 1 de agosto del 2025, que sabemos lo que significa en este país, comienzo de clases, aquellos que están en el ámbito, ¿verdad?, de la educación universitaria, los padres, ¿verdad?, de niños, los jóvenes que se están preparando para un nuevo año académico, los niños. Y queremos por eso dedicar este programa al tema. Soy la licenciada Lisa Riestra, soy la vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Católica y estaré aquí moderando el programa en esta tarde. Pues agradecemos a todos los que nos siguen a través de las distintas plataformas su patrocinio, ¿verdad? El estar aquí presente, acompañándonos en esta discusión. Quiero excusar al presidente de la Católica, el licenciado José Antonio Frontera, que está en una gestión oficial, y al licenciado Fernando Moreno, el decano de Derecho, que son pues parte de nuestros panelistas, son nuestros panelistas regulares, que también el decano está de vacaciones en estos momentos. Vamos a escuchar los titulares. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. De acuerdo con el Departamento de Educación, se le asigna como base la cantidad de $2,151 por estudiante para el año académico 2025-2026 conforme al presupuesto vigente. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, afirma que, aunque esta cantidad no atiende el universo de necesidades especiales de los estudiantes, aumentará esta cantidad en los casos de estudiantes que vivan bajo el nivel de pobreza, educación especial o aquellos matriculados en grados primarios, escuelas especializadas o rurales. El presupuesto disponible del Departamento de Educación para 2025-2026 es de 1.7 billones. Esta distribución atiende la necesidad de una educación eficiente. ¿Cómo impactará este presupuesto el funcionamiento de escuelas con baja matrícula? Estos fondos serán suficientes para las necesidades de los estudiantes de educación especial. Este es el tema de discusión en Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Bueno, como escucharon, vamos a estar comentando una noticia que salió en el Nuevo Día hace par de semanas, ¿verdad?, sobre el dinero asignado, ¿verdad? Se ha revelado la fórmula que está usando, o más bien el total, ¿verdad?, de fondos asignados por estudiante que publicó el Departamento de Educación, ¿verdad?, aplicado a la educación pública de este país. Y primero pues quiero dar la bienvenida y presentar al compañero que va a estar presente en este panel por esta tarde, el doctor Jesús Vélez. Él es profesor nuestro de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, un departamento que depende, ¿verdad?, es parte del Colegio de Artes y Humanidades. Es un estudioso, ¿verdad?, de la política, investigador y profesor. Así que le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, licenciada, y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando, y contento por compartir de estos temas con el público que son tan fundamentales para el país. Pues muchas gracias por estar aquí. Voy a resumir así un poco este titular, ¿verdad?, esta noticia que publicó este periódico de mayor circulación en el país. El Departamento de Educación anunció, ¿verdad?, que hizo un análisis que finalizó para determinar que el dinero que recibirán las escuelas por alumno
aplicado ya al presupuesto vigente es 2.151,12. Es una asignación base presupuestaria que podrá aumentar dependiendo de distintas particularidades. Por ejemplo, a esa asignación base se le daría $860.45 en el caso de estudiantes de educación especial. Hay un aumento también en el caso de situaciones de extrema pobreza, la ubicación rural de las escuelas, el tipo de escuela si es especializada. Y pues nada, fue una publicación que llamó la atención porque nunca, ¿verdad?, se había calculado el presupuesto así por estudiante. Se han hecho estudios, ¿verdad?, que nos va a hablar el doctor Jesús Vélez sobre esos estudios anteriores que se han hecho en cuanto a el costo por estudiante en la educación pública y el rendimiento en esas pruebas estandarizadas nacionales, ¿verdad?, en comparación con los resultados de esas pruebas en el caso de estudiantes de otras partes del mundo, en otras partes de Estados Unidos. Y pues bueno, en esta noticia se hace referencia pues a unos fondos que ha recibido el Departamento de Educación de $1.7 billones para recursos educativos, unos fondos que se llaman School-Wide, adquisición de materiales, servicios, etcétera. Y en una carta circular del 11 de julio, ¿verdad?, unos días antes de la publicación de esta noticia, la carta circular del Departamento de Educación 003, 2025-2026, se anuncia pues cuál es el presupuesto para este próximo año, el presupuesto consolidado, que incluye el Fondo General, fondos especiales estatales y fondos federales, asciende a $5.2 billones. El Fondo General es de $3.04 billones, lo que incluye una porción de $1.076 billones para el Pay As You Go. Y pues también hicieron un cálculo de la fórmula por estudiante que asciende a 1.668 millones. Y bueno, pues las condiciones o las particularidades que van a considerar para ese aumento de ese presupuesto base de 2.151,12 es pues un 40% adicional si es de bajo nivel de pobreza, como dije ahorita. También un 40% adicional si es estudiante de educación especial, un 30% adicional si está en escuela primaria, un 6% adicional si está en escuela de todos los niveles, K12, un aumento de 10% si es escuela especializada y un aumento de 20% si es escuela en zona rural. O sea que las escuelas, según la cantidad de alumnos que tenga y las condiciones, ¿verdad?, de esos alumnos y de las escuelas, pues van a recibir una cantidad calculada por estudiante y por dicha condición. Doctor Vélez, ¿algún comentario sobre estas primeras palabras, ¿verdad?, y este resumen de esta noticia? Sería bueno quizás contextualizar un poco la manera en que se ha asignado presupuesto históricamente a las escuelas y esto viene directamente, la idea de hacer una asignación de presupuesto por estudiante o una asignación de acuerdo a la matrícula en la escuela, viene de la Ley 85 del 2018. Lo que pasa es que ha habido una serie de debates sobre cómo implementarse y los efectos que ha tenido de manera directa en el desempeño de los estudiantes. La Ley 85 es la reforma educativa. Sí, correcto. La Ley 85, que fue la que implementó Ricardo Rosselló en su momento. Uh-huh. De alguna manera u otra, como se asignaba presupuesto, realmente tomaba en consideración muchas cosas, no necesariamente la matrícula. Lo que se está haciendo ahora, y sobre todo a partir de esa fecha, es asignar presupuesto de acuerdo a los estudiantes con el propósito de precisamente como atacar un argumento que siempre se le ha dicho al departamento, que es que el departamento es tan burocrático y tiene tantas ramas y tantos servicios que brinda el propio departamento que muchas veces ese presupuesto no llega al estudiante.
Entonces, se pierden gastos administrativos. Se pierde mucho en muchas cosas. Y una de las cosas que se decía era en nómina, otras en gastos administrativos relacionados, y lo vamos a ver quizás más adelante si llega la conversación, con los proveedores de servicio, que hay mucha crítica en torno a eso. Pero la idea es que entonces ahora, y sobre todo basado en esa ley, más del 70% del presupuesto vaya dirigido al alumno. Pero hay que tener mucho cuidado en el sentido de que ¿qué significa que el presupuesto vaya al alumno? ¿Qué renglón del presupuesto va al alumno? Hay estudios que, y no hay que hacer un estudio para saberlo, dentro del renglón del presupuesto, el renglón que se llama escuelas de la comunidad es el renglón que va directamente a asignar un servicio directo al alumno. Por eso ese renglón, cuando el secretario dice que más del 70% va dirigido a estudiantes, está diciendo que ese renglón representa esa cantidad de dinero. O sea que si nosotros dividimos proporcionalmente ese presupuesto con la cantidad de estudiantes, nos va a dar más de un 70%. Entonces, en parte la idea era atacar ese argumento y en efecto, hay un estudio de hecho de Caraballo Cueto que plantea que eso ha sido así. O sea, la cantidad de dinero por estudiante ha aumentado. Sin embargo, hay una serie de consecuencias que eso ha tenido, porque no necesariamente asignar más presupuesto por estudiante implica una mejoría en el desempeño. Y en Puerto Rico, sigo un poco contextualizando, como sabemos, se han cerrado en los pasados 15 años sobre 700 escuelas, argumentando, y por eso también hay que tener cuidado con lo que se plantea dentro de la idea de esta asignación de presupuesto por estudiante. Ese cierre de escuelas, hay otros estudios, y estoy mencionando estudios para no mencionar los títulos, pero el que le guste se lo podemos enviar y no hay ningún problema con eso. Hay estudios que señalan, sobre todo en el Centro de Estudios Puertorriqueños, que esa disminución de escuelas, esos cierres de escuelas no se hicieron necesariamente de manera proporcionada. 65% se hicieron en el área rural, con lo cual hay un problema de transporte, de servicios directos a esa población, que no necesariamente la solución de las escuelas alianzas, que fue lo que se trató de sustituir, ha solucionado ese problema. Entonces, la idea es que 25% ahora de ese presupuesto que va dirigido a los alumnos, entonces se dirijan a comunidades más pobres, a comunidades rurales y a comunidades de diversidad funcional. Y aquí se está planteando que el dinero asignado ahora directo a las escuelas va a ir también a una población de diversidad funcional. Eso es importante porque históricamente el departamento ha dicho que no tiene los recursos para atender a esa población. Por eso existe el caso de Rosalía Vélez, porque entonces esa población la van a atender los proveedores de servicios, que paralela a esta discusión están teniendo otra discusión, que es la idea de los pagos atrasados a los proveedores de servicios, sobre todo a los terapistas que atienden a esta población. Entonces ese es el contexto. Ahora se espera que más del 70% del presupuesto vaya dirigido a los alumnos. Eso no necesariamente garantiza un mejor desempeño, pero para hacerlo de una forma más equitativa, 25% entonces va a ir dirigido a estas comunidades más rezagadas. Y eso espera que tenga un impacto positivo, porque estas son las comunidades que más se han visto afectadas por el cierre de escuelas. Actualmente, de hecho, hay 800 y pico de escuelas, de las cuales una gran parte de esa población, casi un 40%, son estudiantes de diversidad funcional. Entonces, hablar del sistema educativo también es hablar de estudiantes de diversidad funcional, porque estamos hablando de casi la mitad de la población, sin contar los que no han sido, por decirlo así, diagnosticados, que no sabemos realmente por qué tienen problemas específicos de aprendizaje o por qué no. Entonces, lo importante aquí es entender que la asignación de presupuesto por estudiante, el secretario mismo lo dice, de hecho en esa noticia del Nuevo Día lo menciona, se está haciendo pensando en la redistribución de recursos. No necesariamente esto se está pensando, y no estamos diciendo que esté bien o que esté mal, pero esa asignación de recursos no se está pensando en un plan educativo a largo plazo. No es una conversación a futuro sobre la filosofía educativa del departamento, sobre el diseño curricular, sobre nada de eso. Cara al rendimiento académico, ¿verdad? Correcto. De los estudiantes. Exacto. Simplemente se está planteando como una idea de hay que redistribuir presupuesto, y creo que estamos pensando también, no solo en responder a la Ley 85 del 2018 y a otros factores, sino en que hay una realidad en el gobierno federal, que hay unos recortes en el Departamento de Educación que no se sabe bien cómo van a afectar a Puerto Rico. El secretario lo que ha dicho es, van a afectar en la medida en que se recorten
presupuestos directos al Estado, pero Trump lo que ha mencionado es que esos recortes realmente van a nivel central y para dirigir recursos a los estados. Sin embargo, hay unas ideas de sí recortar también, porque Trump precisamente lo que está buscando es de ahorrar más dinero. Entonces, no podemos dejar de considerar que van a haber unos recortes de presupuesto adicional a los que ya hay, que ya existen y podemos hablar más adelante. Que el Departamento de Educación se alimenta de fondos estatales y Correcto. Fondos federales. Así es. En cuanto a los fondos federales, pues va a sufrir un recorte, ¿verdad? Por los anuncios que hemos presenciado y escuchado de parte del nuevo presidente Trump. Para dar un poco también de concreción a eso que nos ha dicho de que el 40% de los estudiantes son de diversidad, de educación especial. En el 2024-2025 había, según había anunciado el secretario de Educación el año pasado, 237.550 estudiantes activos en el sistema público. Y de esos 237.550 estudiantes activos, 108.000 eran estudiantes de educación especial, con diversas particularidades, ¿verdad? Y diversidad funcional. Los asistentes de servicios de educación, a estudiantes, perdón, de educación especial, fue aumentado a $11 la hora, ¿verdad? Sé que es una queja de muchos padres, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Con respecto a esas escuelas de educación especial, que a veces hay ausentismo de esos maestros, de esos asistentes, y pues tienen la situación, ¿verdad?, de que no tienen los recursos, ¿verdad?, para atender a sus hijos, ¿verdad?, que son de educación especial. Gracias a ese caso que mencionó de Rosalía Vélez, pues tienen un recurso, ¿verdad?, estos padres de radicar, ¿verdad?, pues una reclamación al Departamento de Educación, una demanda, y se les, ¿verdad?, si procede, ¿verdad?, pues se les concede el poder ubicar a su hijo pues en una de las escuelas, ¿verdad?, privadas especializadas para estudiantes de educación especial, pero son caminos muy largos, no todo el mundo pues tiene el tiempo, los recursos para pues contratar un abogado para llevar el caso, etcétera, o sea que es muy cuesta arriba y realmente se supone que el Estado, ¿verdad?, obviamente pues hay un derecho por el principio de subsidiariedad de recibir y de organizarse para crear escuelas privadas, educación privada, pero la realidad es que en nuestro país es muy costoso, ¿verdad? Y con la realidad de que somos el estado más pobre de los estados de Estados Unidos, sin ser estado, ¿verdad? Pues no son tantos los padres que tienen los recursos para ubicar a sus hijos en una escuela privada, ¿verdad? Y entonces, pues sí, se depende del Estado para esa educación al que tienen derecho todos nuestros niños, ¿verdad? Y los padres, ¿verdad? Tienen derecho a que sus hijos reciban una educación de calidad. Más datos que encontré. Hay 773 docentes también para el año pasado. Había 800 enfermeros. Anunciaron que habían 309 escuelas acondicionándose, para los cuales pues se habían ubicado unos fondos para ello. Y nos acabas de decir que 700 escuelas cerraron y hay 600 convocatorias en 7 regiones educativas. Esa es la situación que tenemos ahora mismo. Hace unos años, en el 2015, uno de los muchos estudios, ¿verdad?, que se han realizado, el entonces senador, presidente del Senado Batia, había pues hecho un estudio con el propósito, ¿verdad?, de presentar un proyecto de ley y había llegado a la conclusión de que cada estudiante pues costaba, entre comillas, 800 mensuales, ¿verdad?, al Estado, que sería pues más o menos $8,000 por año escolar, si pensáramos en esos 10 meses, ¿verdad?, activos académicos. Él decía que podía aumentar como a $9,000 por estudiantes anuales.
Entonces, pues uno se podría preguntar, bueno, si ese estudio efectivamente se hizo de una forma rigurosa, pues es una gran distancia, 2.151.12 de asignación base y $8,000, ¿verdad? Y esto, pues, también en ese estudio Batia mencionaba que no nos iba bien en las pruebas PISA, ¿verdad? En las pruebas estandarizadas que se le daban a los estudiantes. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso, Jesús? Realmente, con el pasar de los años, del 2018 para acá, ha aumentado el costo por estudiante y ha aumentado la asignación de presupuesto que se da por estudiante. Sobre todo porque sabemos que vino María, ¿verdad? Y vinieron los temblores y vino el COVID y pasaron una serie de circunstancias que provocaron un aumento en presupuesto no recurrente. Sin embargo, a pesar de eso, todavía Puerto Rico, si nosotros vamos a los estudios que ha hecho el propio Departamento de Educación Federal, todavía Puerto Rico tiene un valor por estudiante, un presupuesto asignado por estudiante menor que el resto de los estados. También, si vamos a los presupuesto federal. Presupuesto federal. Si nosotros vamos a los datos del Banco Mundial, Puerto Rico sería de los países también que menos tiene presupuesto asignado por estudiantes para la matrícula por escuela. Entonces, todavía nosotros no hemos llegado a los números adecuados para tener un presupuesto adecuado por estudiante. Ahora, lo que nos dicen los estudios también, que quiero citar el de Caraballo Cueto porque específicamente él hace las correlaciones. Él menciona que si nosotros vamos a las pruebas PISA, por ejemplo, en el 2015, que son varios años atrás, también las compara con Meta. En las pruebas PISA, Puerto Rico está por debajo del promedio internacional en los resultados. Se suponía que como consecuencia directa de que Puerto Rico recibía más presupuesto por estudiante, pues entonces nosotros teníamos que sacar alrededor, más o menos, de una puntuación que según estoy viendo acá más o menos, de acuerdo con el presupuesto, sí, según el resto de los países, nosotros sacamos 397 en esas pruebas, en las pruebas PISA. Sin embargo, debimos haber sacado 465. Eso estoy hablando de la puntuación de las pruebas PISA. O sea, estamos hablando de una distancia bastante amplia. Así que, y de hecho, los estudios que él cita, que son varios, aquí un poco los tengo anotados, pero son varios, son una cantidad mínima los que dicen que en sus países, al aumentar el presupuesto, mejoró la eficiencia, el desempeño académico. Uh-huh. En el caso de Puerto Rico y otros renglones también en Estados Unidos, eso no fue así. A mayor presupuesto no es mejor desempeño. De hecho, ha disminuido el desempeño. A mayor presupuesto por estudiante. Y eso es importante señalarlo porque hay que tener en cuenta que si nosotros asignamos presupuesto, las recomendaciones que se dan es que tiene que haber otra conversación, ¿verdad? Porque hay otros renglones que afectan al estudiante que no necesariamente están contemplados en ese presupuesto por estudiante. Y podemos hablar de ello. Por ejemplo, está lo que se menciona, la cantidad de libros. Una cosa bien interesante. Los libros que hay en las escuelas, qué calidad tienen esos libros. Los recursos didácticos. Hay estudios que mencionan que la utilización de tecnologías en las escuelas mejora el desempeño académico de los estudiantes. Pues entonces tener computadoras y tener material audiovisual también es fundamental. O sea, libros, material audiovisual y sobre todo también una de las cosas, dos por lo menos que menciono, no sé si ya tengamos que salir, pero dos cosas que menciono rápidamente. Una, preparación académica de los maestros. A mayor preparación académica, sobre todo la escuela misma se ve fortalecida por las aportaciones que hacen esos maestros y sabemos lo que ha ocurrido hasta cierto punto y también podemos dialogar un poco sobre eso con las carreras magisteriales. Y por otro lado, que a mí me parece que es lo que yo prefiero subrayar, la participación de la comunidad escolar en la asignación de esos presupuestos. Porque a pesar de que se le da a los directores, supongamos que puedan esos directores decidir, no necesariamente el hecho del director decidir quiere decir que la comunidad participó. Entonces, crear estructuras de participación, mejorar la preparación del docente, tener los equipos adecuados y de hecho también la infraestructura que tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con tener un espacio adecuado. Todavía se habla de tener abanicos en las escuelas, ni siquiera aire, abanicos. Eso mejora el desempeño de los estudiantes. Por eso esa conversación inevitablemente nos tiene que llevar a esa otra parte del presupuesto.
Claro, efectivamente. Los exámenes PISA incluyen temas, exámenes de inglés, ¿verdad? Son pruebas matemáticas correcto, y español. Exacto. Okay. Y en matemática Puerto Rico sale bien por debajo, ¿verdad? Que es algo esencial porque la economía actual se está construyendo a base de la ingeniería, ¿verdad? De las ciencias duras, como dicen. Obviamente yo soy de humanidad y yo siempre voy a defender esa área humanista. Claro, claro. Pero tampoco es que en humanidades estamos muy fuertes. De hecho, las reformas educativas los que vienen a atacar las humanidades también. Entonces, esas dos áreas, que a pesar de que se trata de reforzar las matemáticas, seguimos estando por debajo. Y por otro lado, tampoco tenemos un área humanista, se ve, ¿verdad? Hay una falta de visión completa sobre el sistema educativo en Puerto Rico. Que quiero un poco aclarar también que tú estabas mencionando, o sea, el sistema educativo en Puerto Rico y en Estados Unidos ya no es un ente público centralizado, es como toda la agencia ahora. Son entramados públicos privados, ¿verdad? Una relación entre contrataciones y subcontrataciones, sí, que el propio secretario ha mencionado, por ejemplo, el problema que tienen en el área de compras de servicio, porque cuando un maestro quiere hacer una compra, que es lo que trata de ahora subsanar con este nuevo presupuesto, tenía que hacer la requisición y entonces eso es un trámite que puede pasar 2 o 3 veces por una firma de un mismo escritorio y eso puede tardar bastante. Entonces, esa área de compras está bien vinculada con esta relación de las alianzas público-privadas porque tiene que hacerse la subasta. Y eso todo es un papeleo y una cosa que a la hora de la verdad, pues encarece. Y entorpece también a veces. Claro, pues tenemos que tomar una pausa, pero estaremos de vuelta en unos minutos. Esto es Actualidad Pública, seguiremos hablando sobre este tema, sobre la educación pública en nuestro país. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Bueno, queridos radioescuchas, los que nos siguen a través de las plataformas, estamos ya en la segunda media hora del programa Actualidad Pública. Hoy es 1 de agosto del 2025. Soy la licenciada Riestra y estamos hablando sobre una noticia que salió hace varias semanas en El Nuevo Día, en el que se anunciaba, el secretario de Educación anunciaba que se estaba asignando, ¿verdad?, en el nuevo presupuesto de este próximo año fiscal, una asignación base, ¿verdad?, valga la redundancia, de 2.151 con 12 centavos por estudiante, que iba a ir aumentando según en la escuela, ¿verdad?, la cantidad de estudiantes de educación especial, o si eran escuelas que estaban en una ubicación rural, el tipo de escuela, si era especializada, etcétera. Y estamos pues comentando un poco sobre esta forma de asignar el presupuesto por año con el doctor Jesús Vélez, que es profesor nuestro del Departamento de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas del Colegio de Artes y Humanidades. Al principio estábamos hablando un poco sobre estudios que se han hecho en los años anteriores por economistas como el doctor José Caraballo Cueto, el senador, ¿verdad?, Batia, sobre el costo por estudiante, ¿verdad?, y el rendimiento académico, ¿verdad? Y hoy, pues ahora por la tarde vamos a seguir hablando un poco sobre el tema, pero quizás tocando pues un poco lo que esbozó el doctor Vélez de lo que es la carrera magisterial, la calidad de los recursos, del estudio, la importancia de la revisión curricular, la preparación de los maestros, ¿verdad?, que la carrera magisterial buscó un poco resolver. Le habló un poco sobre los proveedores, ¿verdad?, uh-huh, que también son un costo adicional de esta agencia, que es la agencia que recibe está entre las 3 agencias que más recibe, ¿verdad?, presupuesto estatal en Puerto Rico, pero depende también de fondos federales, recibe fondos federales. Y bueno, quería empezar también un poco comentando sobre algo que dijo Jesús justo antes de irnos a la pausa, el tema de matemáticas, ¿verdad? No nos ha ido bien en las pruebas de matemáticas a nuestros estudiantes, pese a que se han dado millones, ¿verdad?, en fondos
en virtud de la ley No Child Left Behind, ¿verdad? La ley federal, en fondos STEM, ¿verdad? Y se busca también preparar a profesores, sobre todo de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, con el propósito de que esa minoría, ¿verdad? Estamos clasificados como minoría, todos los hispanos en Estados Unidos, puedan tener acceso a la universidad y pues llenar esas posiciones de trabajo que hay disponibles en estos temas de tecnología y matemática. Como, ¿verdad? Vamos en eso, ¿qué piensas, verdad? Es un poco contradictorio, ¿verdad? Que haya esos fondos, ¿verdad? Esas propuestas que también las universidades hemos tenido esas propuestas y hemos entrenado a nuestros maestros de escuela pública, pero no está llegando al conocimiento de los estudiantes, ¿no? Creo que ahí podemos hablar de dos planteamientos importantes. Una es, sí es bueno utilizar esas métricas. Fíjate que por muchos años en Puerto Rico se daban unas pruebas, y yo soy producto de escuela pública también, y yo viví, ¿verdad?, cómo se daban esas pruebas, que no puedo decir que era la mejor forma de medir al estudiante. No porque las pruebas fueran malas o porque estuvieran mal diseñadas, sino porque la forma de implementarlas es un poco atropellada. Yo recuerdo estar todo el día tomando exámenes. Sí. De salón en salón, tomando un examen de selección múltiple que verdaderamente no iba acorde con el currículum de enseñanza que tenía la escuela. Entonces, por eso Meta cambia Crece, porque entonces Crece es un modelo de evaluación que toma en consideración el currículo de la escuela. Okay. Y entonces no necesariamente nosotros podemos decir que esas métricas de evaluación son ideales para medir un desempeño del estudiante. No obstante, son las que hay, ¿verdad? Y siguen siendo de selección múltiple. Siguen siendo de selección múltiple, y más enfocadas en unas áreas específicas de acuerdo con los intereses que hay, ¿verdad?, en el mundo global, etcétera. La realidad es que, no sé si ustedes recordarán, para el momento en que se dan las pruebas Meta, que también midieron el desempeño hasta los otros días, creo que fue 2022, hubo una estudiante que pone en internet una foto de su examen, ella escribiendo en el examen diciendo, mira, yo soy un estudiante sobresaliente, yo tengo bla, 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 parece que era una buena estudiante, decía, sin embargo, yo no entiendo nada de lo que dice el examen, ¿verdad? Entonces, como que no necesariamente esos resultados iban de la mano con nosotros ver de verdad el desempeño de los estudiantes en nuestras escuelas, porque nosotros tenemos estudiantes en diferentes áreas de Puerto Rico con necesidades bien particulares, y a lo mejor en unas áreas hace falta reforzar matemáticas, pero a lo mejor en otras áreas hace falta reforzar español, literatura, el área humanística, por muchas razones, ¿verdad? Por muchísimas razones que no necesariamente podemos hablar aquí, pero en Puerto Rico hay un problema de violencia también, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso entonces tenemos ahora las pruebas Crece, y las pruebas PISA se utilizaban como una medida, pero ya de por sí, las pruebas PISA en Puerto Rico estaba demostrado que esas áreas salíamos débiles. Por eso fue que ahora se intenta reforzar las áreas de matemáticas, un poco respondiendo a ese contexto global de que tenemos una evaluación y un desempeño estudiantil muy bajo en comparación a nivel global. Por eso insistíamos en la idea de que hay una relación entre la preparación del profesor o del maestro en las escuelas, que siempre le llamamos maestro, porque el maestro es el que crea un contacto bien distinto con el estudiante también. En comparación, esos maestros que tengan una mejor preparación, esos maestros que tengan mayores niveles educativos y se les incentive, esos maestros van a tener una mayor efectividad sobre el estudiante a la hora de la enseñanza. De hecho, otra de las cosas, hay un estudio particularmente que habla del burnout de los maestros en las escuelas. Recordemos que los maestros, no es como los profesores aquí que brincamos de un salón, entonces podemos almorzar y después vamos y quizás hay más tiempo libre. Sí. Los maestros están lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y muchos sufren de esto que llaman el burnout, porque están mucho tiempo en contacto con un estudiante que tiene muchas necesidades, no solo académicas, muchas veces son necesidades psicológicas, sí, necesidades que tienen que ver con su mundo familiar, etcétera. Y por supuesto que el maestro es un ser humano, sí, y se cansa. Y entonces, si el sistema, y este estudio que te estoy mencionando menciona que si el liderato del departamento, por decir en el caso de Puerto Rico, pero a eso se refiere más bien al liderato de la estructura administrativa, respalda a ese maestro,
el maestro puede tener menos burnout porque se siente apoyado por la estructura, se siente apoyado por su jefe, ¿verdad? Si nosotros tenemos un sistema educativo y un liderato que ataca al maestro como el culpable de los problemas del sistema educativo, pues entonces no vamos a tener mejores resultados en el desempeño académico. Así que mejorar esos estándares tiene que ver con esa relación estudiante-maestro y tiene que ver también con la manera en que nosotros vamos a medir eso acorde con las necesidades de la ruralía, del urbano, de diferentes zonas en Puerto Rico. Es un tema que sí es complejo, pero desgraciadamente la mentalidad de las reformas educativas ha sido una mentalidad gerencial, pensada en cómo ahorro, no necesariamente pensada en cómo mejoro el desempeño académico. Es una conversación totalmente distinta. Sí. Ambas son importantes, sí, pero necesitan ir de la mano, tienen que estar unidas para que pueda tener un funcionamiento mejor. Por lo menos eso dicen los estudios, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y a veces se reduce a dar un incentivo a los profesores que han tenido asistencia perfecta, por ejemplo, ¿verdad? Para resolver, dizque, el ausentismo en las escuelas. Pero, pues, sí, quizás un ausentismo por ese burnout, ¿verdad? También ocurre, pese a que tenemos escuelas especializadas, por ejemplo, en el tema de educación especial, sí ocurre, pues también, quizás por los problemas que esbozamos en la media hora anterior, por el ausentismo de maestros especializados en educación especial, pues a veces tenemos a esos estudiantes en escuelas regulares, ¿verdad? En escuelas públicas regulares, estudiantes de educación especial. Y pues los maestros se pueden encontrar con que pues saben que tienen que cumplir con el prontuario, con el currículo, ¿verdad? Pero entonces no saben cómo encajar los distintos niveles de o modos de aprendizaje, ¿verdad? De los diversos estudiantes que tienen en su salón de clase, ¿verdad? Quizás no es la gran cantidad de estudiantes que había antes cuando estudiábamos, porque hay una disminución, es una realidad, de cantidad de estudiantes en Puerto Rico. Que de hecho, para la huelga de maestros en 2008, una de las discusiones era la cantidad de estudiantes por salón. Yo creo que ya eso ni se habla. Esa discusión no se, ni siquiera con el cierre de las escuelas, porque muchas personas se han ido de Puerto Rico, como hemos hablado anteriormente en este programa, y familias, ¿verdad? Padres con hijos en edad escolar. Pero la realidad es que entonces tienes un salón de clase, no importa la cantidad de estudiantes que sea, también si son menos estudiantes, pero no tienes un apoyo, quizás en otros países, en España, en México, hay psicopedagogos, que es una especialidad de profesión, ¿verdad? Dentro de la educación, que se dedican, no es que haya uno por salón, ¿verdad? Pero quizás uno por escuela, que se dedican a problemas de aprendizaje de estudiantes concretos, ¿verdad? Pues aquí tenemos a un maestro, como dice Jesús, que no está especializado en temas de no sé, trabajo social, psicología, con una situaciones particulares de sus estudiantes, tanto de educación especial, sin estar tampoco especializado en el tema de educación especial. Y estudiantes maestros de educación especial son como 1 o 2 por escuela, por ahí. Exactamente, tienen su, ¿verdad?, TS, muchos de estos estudiantes, pero de nuevo, quizás no encuentran el apoyo que necesitan para poder dar una clase que atienda a las necesidades de un estudiante de mayor rendimiento, ¿verdad? Pues porque a la vez tiene que, no sé, tiene la presión de que necesito pasar a todos los estudiantes al próximo grado, ¿verdad? Y a veces baja quizás la calidad de la enseñanza del tema que está dando. No, definitivamente, o sea, mientras menos estudiantes por salón sí es mejor, ¿verdad? Claro. Hay quienes dicen 6, hay quienes dicen 12, en aquel momento creo que se estaba discutiendo 15, era el número. Yo recuerdo en mi escuela tener estudiantes que se salían por la puerta de tantos estudiantes que había en un solo salón. Pero lo importante es que esa cantidad sea adecuada. Hay una discusión sobre si integrar dentro de la población ciertos estudiantes de diversidad funcional porque es bueno para ellos y para el resto del grupo también. Sí. Pero lo que hay preparado en una escuela para enfrentar esos retos, pues no es lo que realmente corresponde con la realidad. Sí. Por ejemplo, algunos, ¿verdad?, de esos niños, dependiendo de la situación, pues existe el acomodo razonable, es una ley, ¿verdad?, federal, pero y estatal también.
Pero claro, sí, algunos de esos estudiantes necesitan más tiempo para tomar los exámenes. Entonces, Totalmente. ¿cómo haces esa... ¿Cómo das ese examen de una forma uniforme o tienes que separar necesariamente al estudiante pues, para que pueda estar más tiempo, ¿verdad? Que no sé. Y entonces el tema de la carrera magisterial, ¿entiendes que es una solución para lo que hemos estado hablando de la calidad de la enseñanza? Bueno, hay evidencia que obviamente en la medida en que la carrera magisterial es que le dan una compensación al maestro por hacer una maestría, un doctorado, continuar su preparación académica, darle continuidad a toda su expertise. Y entonces, pues obviamente eso va a mejorar la calidad de la enseñanza, porque una vez tú entras a la escuela, pasan 10 años que dejaste la universidad atrás, ¿verdad? Que dejaste la preparación atrás, que te enfrentas todos los días a ese cansancio de enfrentarse a varios estudiantes, de tener que lidiar con una situación que implica tener un salón de clase, que también implica tener gastos individuales para el salón de clase. El estudio de Caraballo Cueto, que es del 2023, menciona que la cantidad de dinero que puede gastar un maestro en un salón de clase puede pasar desde $500 hasta 1,000 y pico al año. Yo pienso que puede ser hasta más, ¿verdad? Y mi madre, ¿verdad? Mi madre también fue maestra, y lo digo por eso, por esa experiencia. Sí. Sin embargo, la carrera magisterial en un momento dado se frenó. Creo que fue para allá, para 2014. Luego se restituyó. Ahora, y esto ya le corresponderá a los diversos maestros hacer sus reclamos, pero creo que esos pagos no se han desembolsado del todo, aunque el secretario dice que sí hay algunos. Pero ¿cuántos se van a desembolsar? Si hay muchos maestros que ya se tuvieron que ir del sistema educativo porque fueron a desempeñarse en otras áreas o porque simple y llanamente se salieron porque ya pues el departamento pues no necesariamente tiene unas condiciones laborales adecuadas. ¿A cuánto se les va a pagar? ¿Quiénes no van a recibir? Eso no está tan claro. Y eso es fundamental porque sabemos nosotros que trabajamos en las instituciones universitarias. Si uno se prepara, uno puede dar una mejor clase, uno se actualiza. Sí. Y el mundo va rapidísimo Sí. y hay más tecnología. Y de hecho, uno de los grandes retos que sufrieron muchos maestros para la pandemia fue cómo me integro ahora yo con la tecnología. Horrible, ¿verdad? Para muchos maestros y para el sistema educativo en general, yo creo que eso genera una crisis silenciosa que solo los que somos educadores nos hemos dado cuenta de Y eso. hay distintas generaciones en Sí. en nuestro departamento de educación, sí. Correcto. Y luego, pues claro, tú que eres profesor universitario y recoges, ¿verdad? O recibimos a estos estudiantes también que han sido fruto de la pandemia, ¿verdad? No sé si das clases a nivel de primer año, segundo año. Sí, sí. ¿Qué estás viendo en los estudiantes en comparación con estudiantes, ¿verdad? De sus cursos antes de la pandemia. Bueno, realmente, bueno, yo entrevisto muchos profesores y le pregunto exactamente eso, sobre todo profesores que tienen más de 15 años. Claro. Le digo, ¿y cómo tú ves los estudiantes antes y cómo ves los de ahora? Cualidades distintas. He escuchado diversas hipótesis. Desde el que dice, mira, lo que pasa es que tenemos estudiantes que por tener una vida social tan limitada, por las situaciones que se vivieron en esa fecha antes de entrar a la universidad, son estudiantes que todavía no son adultos, ¿verdad? Que todavía no han enfrentado una vida adulta. Adicional a eso, una de las hipótesis mías, ¿verdad? Que no necesariamente ni están estudiadas ni nada. Si nosotros nos salen en internet, los estudiantes que tienen mucho contacto con las redes sociales hay unos discursos que menosprecian la educación formal y que dicen que ahora no se puede educar a través de otras fuentes. Lo que pasa es que el estudiante entonces llega con ese discurso al salón, ¿verdad? Y entonces, claro, quieren comparar el autor de un artículo, de un libro, con lo que dice el poscatero. Entonces, no necesariamente lo que dice el poscatero es falso, pero muchas veces, como son tantas las verdades que se discuten en internet, pues el estudiante está en su microsegmentación, escuchando un solo discurso y llega con eso. Y claro, el proceso educativo entonces tiene que enfrentarlo a esos discursos críticamente porque no pueden salir de ahí. Ellos tienen acceso a eso todos los días. Sí. Entonces sí, hay unos retos a nivel del aula. Sin embargo, todavía me topo con buenos estudiantes que quieren leer, que quieren aprender. Yo soy un profesor joven. Habrá que preguntarle a los profesores que llevan más años.
Pero sí todavía me sorprenden los estudiantes, todavía me sorprenden y yo aprendo muchísimo de la dinámica, pero sí es cierto que el proceso de aprendizaje a través de la lectura y sobre todo lo que le llaman el analfabetismo funcional, yo creo que es muy importante tener esa discusión porque es cierto que los estudiantes ahora todo lo quieren más rápido, porque el internet es así, ¿verdad? El mundo es así, la satisfacción inmediata, como le llaman, todo lo quieren masticado, como le decimos nosotros, y a veces el proceso educativo no siempre es divertido, a veces hay que sentarse a leer, ¿verdad? Exactamente. Y no necesariamente, a veces puede ser que leer un libro uno lo pueda ver como algo positivo, pero depende cuál libro sea, porque no todos los libros son para educar críticamente y para tener una visión humanista, para tener una adecuada moral, etcétera. Se puede enseñar muchas cosas, ¿verdad? Como dicen por ahí, la Alemania nazi también tenía su sistema educativo bien formado. Entonces, eso, discernir qué libro es el adecuado, qué libro quizás uno tiene que mirarlo con otros ojos, qué método de enseñanza es el más adecuado para enseñar al estudiante que no siempre se va a tener divirtiendo dentro del sistema educativo, dentro del proceso educativo. Eso es algo que pues requiere de ya unos retos que enfrentamos todos los días. Sí, no, lógicamente. Y me imagino que no solamente en el tema de lectura, sino también en el tema de la escritura, han recibido quizás estudiantes con lagunas, ¿verdad? Que son difíciles de llenar porque ya pasó su educación formal, K12, se supone que entonces ya esté con la capacidad de elaborar pues un ensayo, contestar una pregunta de discusión, pero si ni siquiera esas pruebas estandarizadas, ¿verdad? Dan ese valor a esas preguntas de discusión, o como en países, más bien en Europa, porque a nosotros no hemos recibido como la herencia norteamericana, y en países latinoamericanos que tienen exámenes orales, pues aquí estamos en pañales, ¿verdad? En ese sentido. Pero lógicamente, pues el deseo por aprender, pues eso pues, no se quita, y la socialización, tanto de la escuela como de la universidad, pues es sumamente, ¿verdad? Importante y abona también a ese proceso de aprendizaje. Y hay retos en esa dirección, pero sí es cierto que todavía podemos pensar que hay muchos estudiantes con deseos de aprender. Y llegan con hambre de aprender y de conocer más cosas. Claro, es natural que en el transcurso del semestre se cansen, que pasen una serie de vicisitudes, porque pues, es normal, pero todavía yo creo que hay esa población estudiantil que llega a nuestras aulas con deseos de aprender y que todavía se puede establecer un buen contacto con ellos. Y en el tema de la metodología, ¿verdad? Volviendo de nuevo a la educación pública, quizás más que carrera magisterial, que bueno, sí puede ser muy bueno, también creo que se debería de fomentar como esa educación continua dentro de los planteles escolares a los maestros, para que se puedan enfrentar a estas nuevas generaciones. Pueden haber muchos maestros también que llevan muchos años en el sistema escolar y ya están recibiendo nuevas olas de estudiantes con, ¿verdad?, hijos de su generación, y pues tendrán que aprender, ¿verdad? Todos tendremos que aprender esos modelos de aprendizaje, esos métodos de enseñanza que se pueden ir variando, ¿verdad? Para también saber, como hablamos hace 2 semanas sobre la inteligencia artificial, saber usar la tecnología como recurso educativo, ¿verdad? Que no es tener computador, o sea, no sé, el plantel escolar con más computadoras, pues va a tener un mayor rendimiento académico. No, si no usas la tecnología como recurso educativo, si no usas la inteligencia artificial como recurso educativo, no vas a fomentar el pensamiento crítico en el estudiante, sino todo lo contrario. No, y las herramientas, las tecnologías siempre van a tener esa doble vía, ¿verdad? Tú puedes utilizarlas para hacer muchas cosas positivas, para adelantar un trabajo que quizás es necesario adelantar, para hacer muchas cosas, pero realmente puede servir también para que el estudiante cada vez esté más limitado en su propio pensamiento. Hacer ensayos, por ejemplo, es una tarea que implica pensar. Pues entonces, hacer ensayos te ayuda a pensar. Si te lo hace la inteligencia artificial, no necesariamente te está ayudando a pensar, aunque si lo complementas de manera ética, que creo que ahí es que iba dirigido tu comentario, pues entonces sí, quizás eso nos puede ayudar a tener un sistema educativo más sólido con la ayuda de la tecnología. Pero creo que en sí, todo eso que estamos discutiendo en la discusión del presupuesto no está contemplado, que yo creo que ahí es que está
el fallo dentro de esa realidad de cuando se diseña un presupuesto. ¿Cómo tenemos una conversación a futuro sobre el tema educativo? Que implica mejorar las condiciones de recursos, que donde está toda esa tecnología, adiestramiento ético. O sea, requiere de que a veces no necesariamente se piense de manera gerencial de gastos y si es necesario los estudiantes por presupuesto por estudiante, sí es necesario eso y de hecho es lo más que se utiliza, pero también es necesario entonces incluir en esas fórmulas el presupuesto para maestros que van a estar en contacto directo con los estudiantes todos los días, para materiales y recursos de los cuales los maestros tienen que muchas veces sacar de su bolsillo para ellos, para tener participación educativa, que de hecho Caraballo Cueto recomienda y dice, a lo mejor una manera de ser eficientes en el presupuesto es poniendo a participar a la comunidad en las limpiezas de las escuelas, en otra serie de elementos. Y yo recuerdo una experiencia muy similar en mi escuela, que un día nos pusieron a limpiar a todos, ¿verdad? Había maestros criticando, y quizás yo también critiqué en mi momento, pero ¿por qué no nos ponen a nosotros? Le corresponde a otro. Pero la realidad es que los estudiantes se integraron de una manera que yo recuerdo como un día bien chévere, que fue bien positivo y que quizás a lo mejor hay un elemento ahí para que puede compaginar entre la participación y el presupuesto. A lo mejor poniendo a participar la comunidad escolar nos puede ayudar a ahorrarnos dinero en presupuesto en subcontrataciones de las que estamos hablando, ¿verdad? Porque no son todos los proveedores, hay proveedores de tutoría, hay proveedores de educación especial, hay diversos, pero a lo mejor es ver cómo están esos contratos y ver de qué manera quizás se pueden sustituir con participación comunitaria. Sí, no sé. Sí, no, definitivamente es necesario un plan, ¿verdad? No limitar, esto no es una agencia que administra recursos así en general, sino que es una agencia que se dedica a educar. Así que bueno, aquí hemos venido con muchas ideas, como siempre la conversación se queda corta, así que te estaremos invitando en una futura ocasión próxima para seguir hablando sobre otros temas relacionados a este. Y nada, gracias a todos los radioescuchas, a todos los que nos siguen a través de las plataformas por seguirnos semana tras semana, por estar también esta tarde del 1 de agosto con nosotros. Esto es Actualidad Pública por Católicas Radio. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.